Muy buenos días, mi nombre es Solimar Mendoza, hago parte del curso Pensamiento Lógico y Matemático y en esta ocasión vengo a explicar el desarrollo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Pues iniciando nos pedían que escogiéramos un ejercicio, lo cual escogí el ejercicio D y nos proporcionaron pues unas proposiciones o enunciados de estas tres letras y también una proposición compuesta, una expresión simbólica que era la siguiente. Entonces el primer punto a desarrollar era esta, esta expresión simbólica, pasarla al lenguaje natural, donde pues el primer paso a identificar o a seguir era identificar qué conectores lógicos pues presentaba esta expresión simbólica, lo cual nos encontramos pues con un bicondicional que en lenguaje natural es sí, solo sí, una disyunción que en lenguaje natural es o, un condicional que en lenguaje natural es sí, y entonces, y una negación que es no. Entonces, pues lo que hicimos o lo que hice fue reemplazar pues P, que es este enunciado, y así sucesivamente. Bien, luego pues nos decían, nos pedían que en una tabla de verdad representáramos o construyéramos una tabla de verdad según esta expresión simbólica. Entonces, pues lo primero fue hallar para construir esta tabla cuántas filas íbamos a tener en esta expresión simbólica, donde pues en un video explicativo nos decían que para hallar este número de filas siempre se utiliza la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones que tiene esta expresión simbólica. Entonces vemos que tiene P, Q y R, tiene 3. Entonces 2 elevado a la 3 es igual a 8, pues entonces tenemos un número de filas 8. Para hallar las columnas, entonces nos decían que es el número de proposiciones simples, PQR, y las negaciones, si hay negaciones. Luego las proposiciones compuestas, tenemos dos, basados en esta expresión simbólica, y la expresión simbólica, como tal, que es el resultado, y que determináramos si era una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, bien, para acá los valores de verdad, entonces siempre es la mitad, entonces mitad verdaderos, mitad falsos, luego la mitad de la mitad, pues dos verdaderos, dos falsos, y luego pues la mitad de esa mitad, entonces verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, para hallar entonces el valor de la negación, vemos que si la proposición pues positiva, por decirlo así, es verdadera, entonces la negación es lo contrario, que sería falsa. Entonces acá falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Bien, entonces para hallar estos valores de verdad debemos fijarnos qué conector lógico tiene esa proposición compuesta. Entonces aquí vemos que el conector lógico de P y Q es un bicondicional. Entonces el bicondicional, como la regla a seguir es si P es verdadero y Q es verdadero, entonces es verdadera. Y si Q es falsa, perdón, P es falsa y Q es falsa, entonces es falsa. Entonces es verdadera, perdón. Entonces debe tener un mismo valor para que sea verdadera. Entonces vemos que tenemos dos verdaderas, esta aplica, esta no aplica, entonces por ende es falsa. Bien, ahora seguimos con la otra proposición compuesta, perdón, y tenemos un condicional. Entonces, lo que vamos a hallar en el condicional nos dicen que si la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces es falsa. Entonces tenemos a Q y tenemos a negación de R. Entonces, para que esta proposición sea falsa, debe ser la primera, que es Q verdadera,
y la segunda debe ser falsa para que sea falsa. Entonces tenemos acá una verdadera, una falsa, entonces es falsa. Verdadera, acá pues no aplica. Otra verdadera sí nos aplica. Otra verdadera, pero tenemos otra verdadera, entonces no nos aplica. Entonces solo tenemos estos dos valores, F y F, que es la expresión pues verdadera, valga la redundancia. Bien, ahora vamos a hallar el valor como tal de esta expresión simbólica, donde tenemos ya pues completa en esta lado. Entonces tenemos como conector lógico a una disyunción, donde en la disyunción nos dice que que las dos deben ser falsas para que sean falsas. Entonces, si hay una contradicción, pues es diferente, entonces al valor opuesto, entonces sería verdadera. Entonces acá pues vamos a utilizar estas dos, que es lo que nos piden acá, bajo el conector lógico, que es una disyunción, donde es falso, falso, es falso. Entonces si tenemos falso, verdadero, pues va a dar verdadero, o verdadero, verdadero va a dar verdadero. Entonces debe ser falso, falso para un total de falso. Encontramos uno solo y de resto serían verdaderos. Y el resultado, pues de esta tabla, la solución es una contingencia, donde nos dice que una contingencia es si hay falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces esta expresión es una contingencia, el resultado final de la tabla de verdad. Luego era pues generar una tabla de verdad a través del simulador, lo cual pues tenemos el mismo resultado, uno falso. Entonces tenemos una contingencia donde pues gracias a una guía y un enlace pues pudimos resolver este punto. Entonces pues eso era todo. Muchísimas gracias.